tardes a todos los presentes. Hoy 23 de junio del año 2016, siendo las 12 horas con 45 minutos, nos encontramos reunidos en la sala de audiencias número 1 del Centro de Justicia Penal Federal de la ciudad de Torreón, Coahuila, del Circuito Judicial Octavo, para continuar con la audiencia de impugnación de las determinaciones del Ministerio Público dentro del expediente del mismo rubro, marcado con el número 1/2016. Solicito a todos los presentes ponerse de pie para recibir al juez. Un asiento, por favor. Bien, en la hora y fecha indicada por el auxiliar de sala se reportará la presente audiencia. Bien, una vez escuchado el debate entre las partes, en principio voy a hacer referencia al contenido del artículo 253 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ya que es en base a él en el que se hace la petición por parte de la víctima ofendida. Dice: facultad de abstenerse de investigar. El Ministerio Público podrá abstenerse de investigar cuando los hechos relatados en la denuncia, querella o acto equivalente no fueren constitutivos de delito, o cuando los antecedentes y datos suministrados permiten establecer que se encuentra extinguida la acción penal o la responsabilidad penal del imputado. Esta decisión será siempre fundada y motivada. En ese sentido, partimos de la idea de que efectivamente, como lo refiere el Ministerio Público, tiene la facultad de abstenerse de realizar un acto que, partiendo del hecho denunciado, se advierta claramente que no sea constitutivo de delito. En ese sentido, también se podría asumir la postura, o podría tener sentido la postura del Ministerio Público en cuanto al análisis de los datos de prueba, es decir, que hasta donde el artículo permite el que o exige el análisis de los datos de prueba, ya que, como bien lo refiere el Ministerio Público, el artículo habla de los hechos materia de la denuncia. Por otra parte, se toma en cuenta también lo referido por el señor Manuel Gerardo Benítez Saludado en cuanto a las circunstancias manifestadas en torno al hecho que él denunció. Y en esencia se hace consistir que, en el sentido de que no se le permitió el ingreso al estacionamiento relatado como algún servicio al cual dice tiene derecho que le preste la institución antes mencionada. Entonces, en ese sentido, a su consideración, según lo expuesto en esta audiencia y también por conducto de su asesor jurídico, se actualiza el supuesto de que se refiere al artículo 215, fracción tercera del Código Penal Federal. Dice: comete el delito de abuso de autoridad los servidores públicos que incurren en algunas de las conductas siguientes, fracción tercera, cuando indebidamente retarde o niegue a los particulares la protección o servicio que tenga la obligación de otorgar o impida la prestación o el curso de una solicitud. Del análisis de hecho precepto, que es en el que me voy a centrar, dado que a consideración de la víctima es el que se actualiza en la especie. Entonces ahí habría que hacer un análisis jurídico en el sentido en cuanto al tipo penal. Dice: cuando indebidamente, entendiendo por indebido que vaya contrario a las normas legales aplicables, se niegue al particular un servicio que tenga obligación de otorgarles. Entonces, tomando en consideración esa circunstancia, tomando en consideración también lo que dispone el propio artículo 253 en cuanto a que las determinaciones del Ministerio Público deben de estar fundadas y motivadas, en el caso específico considero que es fundada la solicitud realizada por la víctima, en atención a las siguientes consideraciones. En principio, se hace referencia, en cuanto a lo manifestado por el señor Manuel Gerardo Benítez Saludado,
de que no es materia de la presente audiencia el hecho de que si es un derecho humano o no que tenga usted o que se le permita el acceso al estacionamiento. Aquí de lo que hay que analizar, tratándose de que es una investigación de carácter penal, que el Ministerio Público tiene la obligación de analizar bajo los principios de la exacta aplicación de la ley en materia penal. Entonces, en ese sentido, el Ministerio Público se debe de sujetar, en principio, a lo estrictamente descrito por la ley, es decir, analizar si el hecho concreto se ubica o no en el supuesto que dispone la ley como delito. Entonces, en ese sentido, sí vamos a dejar al margen los aspectos de que si es un derecho humano o no tener ese acceso, o dadas las enfermedades que presentan, pues ello en todo caso podría ser reclamado por otra vía, no por esta. Precisado o cotizado lo anterior, se arriba a la conclusión de que en esencia el vicio que se advierte es en cuanto a la fundamentación y motivación de la determinación. No estoy diciendo o no estoy afirmando que en el caso concreto la conducta sea un delito, no estoy haciendo esa afirmación. La afirmación a la que se arriba es que todavía quedan aspectos del contradictorio que se dio aquí. Se advierte que la resolución de abstención de investigar todavía deja algunos ciertos aspectos en los cuales todavía no me queda claro esa circunstancia. En ese sentido, se ordena que se deje sin efectos esa determinación y que el Ministerio Público, tomando en consideración ya lo narrado aquí en esta audiencia, tendrá que tomar en cuenta lo dispuesto por la fracción tercera del artículo 215 que ya hice lectura, en el sentido de que dice: cuando indebidamente se niegue al particular el servicio que tenga obligación de otorgarles. Entonces aquí es algo de que al final de cuentas lo que el señor Manuel Gerardo está denunciando es de que no se le permite el acceso, no obstante que es un derecho que él tiene de hacerlo. Entonces, en ese sentido y tomando en consideración la exacta aplicación de la ley en materia penal, habría que en la fase de indagatoria hacer ampliar su investigación, o en su defecto hacer un análisis o fundar y motivar su determinación en el sentido de que si el acceso al estacionamiento es parte de una prestación que la parte denunciada tiene obligación de prestarle al denunciante. Es decir, si partimos de esa obligación y a efecto de analizar o bajo un análisis de exacta aplicación de la ley en materia penal, en ese sentido se tendrá que centrar el Ministerio Público. No se soslaya tampoco las manifestadas por el Ministerio Público en cuanto a que en el caso concreto la función primordial del ISSSTE es proporcionar atención médica. Eso queda claro. Sin embargo, lo que aquí todavía falta de analizar es en cuanto al aspecto de que si es una obligación por parte de dicha institución prestar ese servicio, pues eso va a determinar si en todo caso pudiera existir una conducta o no. Aquí dentro de las manifestaciones expuestas por las partes no quedó claramente determinado esa circunstancia, y creo yo que es pertinente que se aclare, que incluso se le pueda dar intervención a la persona Carla Alejandra Varela Pérez a efecto de que justifique ya sea alguna normatividad o incluso alguna normatividad interna por parte del instituto y los alcances, sin prejuzgar qué alcances podría tener o no dicha circunstancia. Lo que sí advierto es en este caso de que existe todavía esa circunstancia, esa duda en cuanto a si era o no una obligación de prestar ese servicio al margen o a la par del derecho que tiene a la atención médica y a otras prestaciones de otros servicios que tiene la propia institución. En ese sentido, se insiste, la situación es
de que se advierte que todavía en la argumentación dada por el Ministerio Público todavía queda ahí en el aire esa circunstancia, que creo que es pertinente cerrarla y a efecto de que esté una determinación debidamente fundada y motivada. En ese sentido, a la luz, se insiste ya ahorita con base en el debate que se dio, con base a la luz del artículo 215, fracción tercera. Entonces, Ministerio Público no se insiste, no estoy afirmando que si es delictiva la conducta o el hecho, sino que se ya, tomando en consideración los argumentos expresos aquí, se analice, se deje sin efectos esa determinación de facultad de abstenerse de investigar y se emita otra, o se realizan actos de investigación o se emita otra, tomando en cuenta o a la luz de la fracción tercera del artículo 215, y analice en esos sentidos. Es decir, si podríamos entender que el señor Manuel Gerardo Benítez Saludado, como particular, tenía el derecho o la correspondiente obligación por parte de la institución de brindarle esa prestación. En ese sentido, y a la luz de eso, es que se deberá de pronunciar el Ministerio Público. Lo anterior, se insiste, sin tomar en consideración algunos otros aspectos, como el posible derecho humano, que no se le niega, sino que no es materia del presente debate. Bien, tomando en consideración hasta aquí resuelto, pregunto al señor Manuel Gerardo Benítez Saludado si tiene alguna otra manifestación que realizar. Sí, su señoría, por parte de la Asesoría Jurídica solicitamos copia certificada de audio y video de la presente audiencia. Ministerio Público. Gracias, señoría. Con fundamento en la misma fundamentación que tomó el asesor, solicitamos copia simple de audio y video de la presente audiencia. Sería todo, su señoría. Bien, por último, señor Manuel Gerardo Benítez Saludado, ¿quiere manifestar algo antes de dar por concluida la audiencia? Nada más ratificar el pedimento de mi asesor en el sentido de copia certificada del audio y video y de las transcripciones que derivaron de esta audiencia. Muchas gracias, señor. Bien, tomando en consideración lo solicitado por las partes, se autoriza la expedición de las copias solicitadas y al no existir más peticiones realizadas, con lo anterior se da por concluida la presente audiencia. Todos de pie, por favor.